Germán, la política en ebullición en Estados Unidos, Inglaterra y en España parece haber afectado la celebración del centenario de Galdós. ¿Podrías explicarnos qué está sucediendo? Pues sí. Bueno, primero permíteme que cite una frase del famoso dramaturgo y luego político presidente de Checoslovaquia y luego de Chequia, Václav Havel, que decía simplemente que los políticos van y vienen y la literatura queda. Eso está muy Ese es bien. como nuestra lema de hoy. Y yo quiero afirmar la perennidad de la literatura de Galdós. Me cuesta mucho en el panorama actual, cuando estamos terminando por el calendario el año de Galdós, Sí. porque nos ha permitido tener una serie de celebraciones, pero hay cosas que me han molestado profundamente. Ya he comentado en otros vídeos cómo Javier Cercas y Mario Vargas Llosa en el diario El País publicaron artículos muy negativos sobre el arte de Galdós. Sí. Adoptan una actitud que podríamos llamar de Flaubert y de otros que posteriormente consideran que hay escritores artísticos y hay escritores que no son artísticos, y Galdós no es artístico. Aunque luego, claro, hacen alguna excepción. Hombre, alguno de sus episodios, eso sí tiene valor. Esta actitud del periódico El País, que luego, por otra parte, publica de vez en cuando algún artículo sobre Galdós, es sorprendente. Y políticamente, de política cultural, muy dañino. Sí. Y lo mismo ocurre con la política. Estamos en este año del centenario y, por ejemplo, yo he participado en el Instituto Cervantes en un pequeño congresillo, en una pequeña reunión donde hablábamos de los maestros galdosianos, muy bien, pero anteriormente, por ejemplo, hubo una conferencia del historiador José Álvarez Junco, que también es del País, colaborador del País, en el que dijo, justo al final de su intervención, que todo en España iba muy bien, excepto la cuestión de las autonomías, que habíamos resuelto el problema agrario, Claro, ante eso, y como ciudadano que vive la vida de Madrid no como un juego de casitas de Monopoly, sino como un ciudadano que va por la calle, que yo, por ejemplo, paso en mi barrio por la calle de Conde Peñalver ante la parroquia del Rosario, y antes había por las mañanas, a las 9 de la mañana, pues había 10, 15 personas allí esperando el desayuno que les ofrecen. Ahora hay cientos. Efectivamente, sí. Es tremendo. Es decir, que hay una especie de cúpula, de burbuja intelectual que expulsa la realidad y expulsa a Galdós. Sí, pero siempre lo ha habido en España. Siempre lo ha habido, pero ahora es aún más chocante. Claro, ahora con y la situación nos hace que el mensaje político social de Galdós se pierda, se disperse. Y voy a hablar de dos aspectos de ese elemento político-social de la obra de Galdós tan importante como el cervantismo.
y es el hecho de que Galdós era un escritor que vivía la realidad a pie, la veía a pie de calle. Sí. Por ejemplo, igual que yo veo a esos pobres desempleados pidiendo ayuda a la iglesia para poder comer, y estos son 100 en mi calle, pero millones en España sin trabajo. Y decir que hemos resuelto nuestros problemas es un poco duro. Un poco fuerte, sí. Galdós, en Misericordia, pues tiene lo mismo. Delante de la iglesia de San Sebastián, allí está Benina con los que piden, Sí. con los hambrientos, con los desheredados, con la gente que no tiene nada. Un problema nacional, la mala distribución de la riqueza. Pero, además de eso, Galdós fue un ensayista social muy importante. Y a mí me hubiera gustado mucho que a los actuales políticos les hubieran presentado ese Galdós político. Sí, porque explícanos lo que pasó con esa última celebración que me resultó muy chocante. Pues una celebración en la que en el Teatro Real, lugar estupendo porque Galdós allí fue y le gustó mucho y hizo muchas reseñas de lo que ahí ocurría, pero de repente fue un acto en el que aparece el ministro, el presidente, aparece la vicepresidenta, aparece el ministro de Cultura, con lo cual me parece a mí que no rima con Galdós. No, de repente el acto ya no era sobre Galdós, sino sobre la agenda política de esta gente. Claro, y no precisamente sobre lo que nuestro Galdós decía. Exacto. Por ejemplo, voy a hablar de dos cosas. Una de ellas es lo que ahora llamamos autonomías, Galdós lo llama el regionalismo, cosa que le parecía estupendo, pero nunca en el sentido de la independencia presente y tal, que nos ha llevado nada menos que con las nuevas leyes que se proponen a que el castellano no sea la lengua principal de la península. Parece una broma. Entonces, pero el otro hecho es que Galdós nunca hubiera, desde el presente, desde el pasado mirar al presente, Sí. cuando viera esto de nuestros gobiernos, podíamos aplicar lo que él hacía cuando hablaba de los gobiernos Frankenstein de entonces, en que republicanos y carlistas se unían. ¿Cómo se puede rimar eso? De ninguna manera. Igual que muchos españoles no pueden rimar el socialismo con el podemismo. Claro, el puro oportunismo, ¿no? Entonces, eso es precisamente muy criticado por Galdós. O sea que Galdós podemos verlo como una sombra intelectual, sociocultural hacia este presente. Entonces, creo que es importante que los españoles, cuando lean a Galdós, lo lean como es, como son sus novelas, escritas por él a pie de calle. Sí. El hombre que paseó Londres, París, Ámsterdam, La Haya, Rotterdam, sí. Berlín, Frankfurt, sí. Venecia, Roma y Madrid, todo a pie de calle. Sí. Y entonces él vio a esta sociedad. Y desde esa perspectiva, la perspectiva de lo que ocurre en la calle y no el discurso liberal político que se monta para que no lleva a ninguna parte, porque lo único que hace es meter a una serie de intelectuales y de personas y de ciudadanos en una burbuja que no tiene que ver con la realidad social española. Y eso es lo que Galdós nos hace, presentarnos a la realidad social española. Y por eso hay que volver a Galdós. Exactamente. Y celebrarlo así en el año del centenario. Muy claro tu mensaje. Muchas gracias, Germán.